ya sé que tengo que bajar de peso, ya estoy empezando a caminar otra vez. Ya caminé 37 minutos, 3 kilómetros. No está mal, ¿verdad? Para empezar. Está bien. Ahí voy, ahí voy. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en este 27 de enero, ya casi acabando el mes, en una emisión más de Noche de Adultos, la número 189. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero vamos 189 semanas diciendo tonterías aquí. El miércoles, ayer en la mañana, en La Buena Vida, en el programa de radio que tenemos en SICOM, se tocó el tema del abuso sexual. Y la verdad es que hubo cantidad de llamadas y después siguieron los mensajes de texto, las preguntas en el libro de Jetas, vulgarmente conocido como el Facebook, y correos electrónicos, y despertó mucho pues interés. Y entonces dije, yo creo que valdría la pena repetir ahora en un auditorio de la noche este tema que funcionó el día de ayer en la radio. Así es que está con nosotros por aquí en este programa hoy el psiquiatra Alejandro Soto. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias. La psicóloga Marta Azcueleón. Y en un momento más por aquí estará con nosotros el licenciado Arturo Copalcuatzin. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Así se llama? Juan Rosario. El licenciado Juan Rosario. ¿Y entonces quién es? ¿Este es otro? Sí, cambio de última hora. Ah, cambio de última hora. Pues avísenme. ¿Juan Rosario? Sí. ¿Rosario es el apellido? Sí. ¿Como el Yamozoc? Sí. Bueno, en un momento llegará el abogado Juan Rosario. A ver, el abuso es algo que sucede, que se da, que a veces se esconde, se tolera, que genera culpa en el abusado, que los mayores que se dan cuenta que sucede no se atreven siempre a denunciar, que es difícil probar y que además puede significar el inicio de una perversión mayor. ¿Correcto? Sí. Y si todo esto es cierto, ¿por qué no se hace algo para frenarlo? ¿Cómo evitamos el abuso sexual, Alejandro? Ok. Lo primero que se tiene que hacer es generar el reconocimiento del problema a nivel social y a nivel familiar. Porque el problema está presente, existe, está en las casas, está en las familias, independientemente de que seamos muy religiosos, independientemente de que tengamos mucha moral, independientemente de que seamos una familia unida, la situación está presente ahí, ¿no? Y entonces lo primero que se tiene que hacer es reconocer que esto es posible y que cuando se dé, se tiene que brindar todo el apoyo al menor o a la persona que lo está manifestando. Porque lamentablemente el porcentaje mayor es que cuando la víctima lo habla o lo expresa, generalmente la respuesta de su grupo alrededor es negarlo, minimizarlo o no hacerle caso, ¿no? Y esto es lo que genera un daño todavía mayor más allá del contexto del propio abuso. Uh-huh. ¿El abuso se da más entre los adultos a los menores? ¿O hay una, digamos, se da lo mismo entre los adolescentes a los adolescentes? Hay una incidencia mayor en los menores de edad. A los menores, a los menores de edad. O sea, las víctimas son sí, los menores de edad. los menores de edad. ¿Entre qué edades? Hablo menores de 12 años, de 3, 4 años hasta 12 años. Hay una incidencia mayor, hay estudios que lo reconocen. Y bueno, hay muchas situaciones que hacen que los niños oculten este acto de su agresor y que por lo tanto no lo digan. Y por lo tanto puede seguirse repitiendo constantemente durante varios años, ¿sí? Entonces, es una cuestión también, como lo expresaba el psiquiatra Alejandro, de esas situaciones de cultura, de esas situaciones que vivimos como violencia de género, que repercuten de esta manera. Violencia de género. Violencia de género. O sea, ¿quieres decir con esto que el hombre abusa más de las niñas que las niñas de los niños? Así es. Que las adultas de los niños. Así es. El abusador casi siempre es varón, la mayoría de las veces. Y se ha corroborado que hasta un 90% son hombres los que agreden, hombres, son abusadores. Y los hombres, perdóname, agreden más a los hombres o a las mujeres, niñas. Indistintamente. ¿Y se sabe si estos tipos abusadores, estos sujetos, fueron abusados de niños? ¿Se repetiría el tema? Sí, es una
es una variante. No todos los abusadores han sido abusados, pero muchos de los que abusan de otros sí lo han sido. ¿Me explico? ¿Y por qué hay alguien que decide abusar? Bueno, ya lo mencionaba, tiene que ver con las cuestiones de poder, de dominio, de humillación. Por lo tanto, por eso hablamos de cuestiones de género. ¿No es un pensamiento lascivo? Va más allá. ¿No es un desenfreno sexual? No todos, ¿sí? Mucha gente piensa que nada más tiene que ver con la satisfacción propia sexual, pero no. Es el ejercicio del poder sobre el otro. Exactamente. El sobajarlo, el humillarlo. Exactamente. Ok. Ahora, genéticamente podemos traer algo que nos lleve a ser, abusadores. Se han hecho estudios. Pienso en el siglo XIX, el derecho de pernada, por ejemplo, que se tenía de los hacendados. Pienso en la revolución, que algo ha de haber pasado, ¿no? En las levas, en los conventos donde iban a parar las señoritas abusadas. Pero no está reconocido algo genético. O sea, finalmente es un tema que no se ha discutido lo suficiente como para saber si hay carga genética en este tipo de actos. Okay. ¿Cómo nos damos cuenta, don Alejandro Soto, que alguien está siendo abusado? Ok. Es importante separar como los grupos, ¿no? Grupos de infantes y grupos de adultos, porque finalmente el patrón de comportamiento va a ser ligeramente diferente. ¿No? En ese contexto, por ejemplo, en el contexto de los adultos, es probable que nosotros identifiquemos que hubo un antecedente de abuso sexual o se está presentando abuso porque las personas tengan una baja autoestima, lloren, tengan mala concentración, y todo esto como el componente de un trastorno depresivo, de una depresión, ¿no? Si las personas tienen depresión o, sobre todo ese es un factor de riesgo muy importante, un elemento muy importante, si la depresión le ha durado más de 2 años, es probable que como antecedente se haya gestado un contexto de abuso. Los problemas de ansiedad también se pueden manifestar en los adultos y bueno, otro tipo de problemas muy específicos, se sabe que hasta el 50% de las pacientes que han tenido o tienen antecedentes de trastornos alimentarios como anorexia o bulimia han tenido previamente un contexto de abuso sexual, ¿no? Estás hablando de un porcentaje muy elevado de la población. De las personas que tienen... Los que tienen depresiones, angustias, anorexias, bulimias. Sobre todo, con depresión es posible que se encuentre, ¿no? No es así de que todas las personas que tengan depresión o ansiedad tengan este antecedente, pero en el contexto de los trastornos alimentarios como de bulimia o de anorexia, hasta 1 de cada 2 o 1 de cada 3 sí puede tener el antecedente. Vamos a una pausa. Volvemos aquí a Noche de Adultos. ¿Cómo identificamos que los niños o las niñas pudieran estar siendo sujetas, víctimas de los abusadores? ¿Cuáles son los traumas que se forman en estos niños? ¿Cómo se comportarán después cuando sean adultos, cuando inicien una relación, cuando tengan pareja? ¿Se puede originar ahí la práctica de los pederastas? Son preguntas. Si durante esta temporada invernal tú o tu familia se ven amenazados por las condiciones climáticas y el frío intenso, la Dirección General de Protección Civil te invita a resguardarte en los dormitorios seguros que están habilitados en tu comunidad y te recomienda no encender anafres en el interior de tu vivienda, abrigarte muy bien, evitar realizar actividades al aire libre y cubrirte la boca y nariz al salir de un lugar cerrado. Secretaría de Gobernación. Gobierno del Estado de Puebla. Afíliate al Seguro Popular, asegura la salud de tu familia. Afíliate al Seguro Popular, no tiene costo y te va a ayudar, te va a ayudar. Afíliate al Seguro Popular, atención médica de calidad para los tuyos. Afíliate al Seguro Popular, asegura tu salud, acércate ya. Acude al módulo más cercano o llama al 551-0440 o 50. Afíliate al Seguro Popular. Servicios de Salud del Estado de Puebla. Una coproducción de SICOM y el Sistema Universidad Cuauhtémoc. Mundo Jurídico TV. Todos los martes a las 10 de la noche. Solo por Canal 26. Otro enfoque. Una charla llena de
estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí. Finalmente es una cosa de... Conocimiento más literatura igual a... Pues vamos con las dichosas palabras de esta noche. La dichosa palabra. Sábado, 21 horas. Solo por... Canal 26. Otro enfoque. Pensamiento libre. La serie de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla presenta nueva temporada, una interpretación crítica de 200 años de historia en México. Canal 26. Otro enfoque. A ver, dejé sembrados estos temas. ¿Podría tener la práctica de los pederastas su origen en haber sido abusados y después abusadores de adultos? Posiblemente. ¿Sí? O sea, nada de eso son reglas generales. No. Pero posiblemente sí se genere este problema en algunas personas. Y los traumas que se forman en los niños, en las niñas, los que son víctimas, ¿cuáles son? Bueno, hablamos de un estrés en general que la mayoría de las personas viven en ese momento pero o posteriormente. Pero sería una consecuencia inmediata, o digamos un síntoma. Puede ser inmediato pero o posterior. Puede ser traumático, o sea, sí. ¿Se puede bloquear una persona a lo mejor al tener el contacto con otra después? Claro que sí. Sí, inclusive ya en la etapa adulta sí. Pueden generar cuestiones que se llaman, desde niños, una cuestión que se llama trastorno por estrés postraumático. Exactamente. ¿no? O sea, que es un trastorno grave. Sí, estamos hablando de personas que ante cualquier estímulo reviven el evento, por ejemplo, de abuso, ¿no? Y entonces, si en el momento, en el contexto en que se dio el abuso, estaba escuchando una melodía de un autor en particular, con una tonalidad en particular, si la vuelvo a escuchar 10, 15 o 20 años después, la sensación de revivir esto es como si estuviera siendo en ese momento abusado, ¿no? Por ejemplo, sueños, pesadillas, muchísima ansiedad, muchísima tensión que se puede prestar 10, 15, 20 años después de que se presente el abuso, ¿no? No en todos, pero sí existe una posibilidad de que se presente. El tema de los síntomas inmediatos, los padres se pueden dar cuenta de que algo está pasando con base en qué observaciones. Por ejemplo, los niños tienden a manifestar con mayor frecuencia ese cambio de comportamiento y de conducta. Por ejemplo, a nivel escolar, pueden tener una baja inmediata, pueden tener desinterés, pueden vivir desatención de sus actividades cotidianas que manifestaban regularmente. Hablo de sus juegos, hablo de sus actividades cotidianas. La alimentación o los estados de sueño cambian drásticamente. Son niños que viven hipervigilancia, es decir, no pueden dormir, tienen pesadillas, despiertan llorando, por ejemplo, no tienen hambre. Son niños que sus conductas se van a los extremos, por ejemplo, se vuelven muy agresivos después de no ser niños que manifestaban así su agresividad. Pueden ya demostrar conductas sexuales abiertas sin que por su edad, por ejemplo, tuvieran ese conocimiento. Entonces, en los niños es mucho más notorio un cambio de conducta que en los adultos, que pueden encubrirla. Alejandro. Sí, en ese sentido sí es importante lo que se está comentando, ¿no? Puede haber cambios repentinos de comportamiento, en donde, bueno, a lo mejor si no hay otros factores sociales, como que esté habiendo un divorcio de los padres, cambio de escuela, cambio de ciudad, con problemas con algún compañerito, entonces sí hay que sospechar, ¿no? Es poner la atención. Ahora, aquí no es así como tan directo de llegar y preguntarle, porque generalmente... No, digo, es obvio. O sea, si un niño llega y se manifiesta, ya es otro escenario diferente. Sí, exactamente. Por ejemplo, esta cuestión de que empieza a expresar conductas sexuales, ¿no? Y que de repente se empieza a hacer preguntas acerca de cómo se realiza un coito, para qué sirve el pene, la vagina, y esté como muy insistente con ese tipo de situaciones, habla, lo que se llama es que ese niño ya está erotizado. Y ese niño puede estar erotizado porque esté viendo programas de televisión, porque a lo mejor esté viendo a escondidas a los padres teniendo relaciones sexuales, o porque alguien más esté generando esta erotización, ¿no? Y lo que va a hacer el niño es expresarla, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se maneja mucho en terapia de juego con los niños
es justamente ponerles muñecos. Y entonces si con los muñecos empiezan a jugar desde el punto de vista de juegos eróticos, de que el muñequito se le monta a la muñequita y ese tipo de cosas, entonces, bueno, obviamente estamos hablando de que el niño tiene más información de la que debería de tener en esos momentos.